Hola iglesia, estamos hablando en estos tiempos acerca de la iglesia, nuestra razón de ser, nuestro por qué, para qué. Así que vamos a continuar con este tema y especialmente en este mes de julio voy a utilizar 4 domingos, incluido este, para hablar acerca de una función que es nuestra, que se llama el sacerdocio. Y voy a ir desarrollándolo. Ahora hablaré acerca del sacerdote de una forma breve, pero a la misma vez meditada. La próxima vez hablaré acerca del sacerdote y su altar. El siguiente será el sacerdote y su ofrenda. Y al final el fuego que se necesita para quemar esa ofrenda y que se convierte en un olor fragante hasta la presencia de Dios. Y valga hacer una pequeña explicación o aclaración, que solamente los cristianos, utilizaré esa palabra técnica que lo sabemos nosotros, que es nacer de nuevo, que significa aquella persona que ha experimentado la salvación en su vida a través de haberse rendido, de haberse arrepentido de sus pecados, abandonar su forma de vida y tomar la forma de vida de Dios, de tal modo que se pueda decir de esa persona que ahora ama lo que Dios ama y odia lo que Dios aborrece. Una persona arrepentida que ha pedido perdón de sus pecados es tomada por Dios, salvada de sus pecados y ahora constituido en una nueva persona. Por eso se dice que ha nacido de nuevo. Una nueva persona, una nueva identidad, una nueva función, un nuevo estilo de vida. Y dentro de ese estilo de vida está el sacerdocio, que en esta mañana lo vamos a enfocar. Muy bien, sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver estos 3 versos desde el verso 4, el 5 y el 6. El escritor de este libro es Juan. Él está recibiendo la palabra por revelación, la palabra que le está dando Dios, y él lo está comunicando. Y acá en el verso 4 es Juan dirigiéndose a las iglesias. Habían 7 iglesias en una parte de Asia, pero lo que quiere decir aquí cuando dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, es todas las iglesias realmente. Es una forma representativa que va a englobar a todas las iglesias en todos los tiempos y en todos los lugares. Así que es una palabra también para nosotros. Y dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros. Y aquí habla de las 3 personas que conforman la Trinidad: el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Y del Padre dice: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Cuando se refiere al Espíritu Santo dice gracia y paz de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus son 7 manifestaciones del Espíritu Santo, que pueden leer más acerca de esto en Isaías capítulo 11. Y la tercera persona de la divinidad presentada aquí es Jesucristo, y en el verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, resucitado lógicamente de una forma gloriosa, y que es soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué hizo Él por nosotros? Enseguida lo describe Juan, dice: al que nos amó. Él ha mostrado su amor para con nosotros y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo
reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué cosa ha hecho Jesús por nosotros? Nos amó, nos limpió de nuestros pecados por su sangre, nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes para Dios. Y quiero enfocarme en esta parte, que una de las cosas que hemos recibido de Jesús cuando Él nos salvó es una función, una responsabilidad que tenemos que asumir. Este encargo que Dios ha puesto dentro de nosotros es la función del sacerdocio. Ahora quiero que pensemos un poco acerca de qué nos describe la Biblia acerca de lo que es un sacerdote. Es un oficio creado por el mismo Dios. Él lo ha instituido y ha dado una serie de reglamentos en cuanto a su vestimenta, incluso a las funciones que tenían que hacer y cuál era el propósito que ellos tenían que cumplir. Y aquí una cosa muy interesante que quiero señalar es que en el corazón de Dios estaba que ese pueblo que Él había elegido en su totalidad, todo el pueblo de Israel, sean sus sacerdotes para llevar al resto del mundo hacia Dios. Vamos a mirar este corazón de Dios en Éxodo capítulo 19, verso 6, que también ahí está proyectado. Le está hablando aquí Dios a Moisés y le está diciendo: ¿y vosotros? ¿Quiénes son esos vosotros? Es todo el pueblo de Israel, todo el pueblo que Él había sacado de Egipto, y ahora Dios está tratando con ese pueblo redimido, ese pueblo que ha sido rescatado, libertado de la esclavitud de los egipcios, y Dios quiere ahora pues trabajar con ese pueblo, pulirlos, perfeccionarlos. Entonces le va a dar una serie de instrucciones, y aquí dicen: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El corazón de Dios estaba que todo el pueblo de Israel fuese un reino de sacerdotes para que ellos puedan llevar al resto del mundo hacia Dios. Y dentro del pueblo escogió a una familia que pertenecía a una tribu, la tribu de Leví. Escogió a la familia de Aarón para que los descendientes de Aarón sean sus sacerdotes, y el resto de la tribu, los levitas, eran ayudantes también vinculados con el servicio al Señor, pero sacerdotes, solamente una familia, y esta familia sacerdotal tenía que llevar al pueblo hacia Dios. Luego, todo el pueblo tenía que llevar al resto del mundo hacia Dios. Lamentablemente, este propósito no se pudo dar. No por causa de Dios, porque Él lo había instituido, lo había organizado muy bien, pero no contaba con la astucia de los hombres, que se negaron a seguir lo que Dios había indicado, había señalado. Pero ese deseo que su pueblo sea sacerdotes no se le ha ido de Dios. Y cuando Él habla proféticamente así en la restauración de las cosas, en la restauración del pueblo de Israel, o sea, en ese tiempo que le llamamos el milenio, un tiempo que está por venir, Dios dice esto, miren, proyectándose hacia adelante. Encontramos en Isaías 61:6, dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Le está diciendo otra vez a todo el pueblo, a todo ese pueblo restaurado: vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis de las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Ahí está el deseo que está en el corazón de nuestro Dios, que su pueblo Israel llegue a ser ese reino de sacerdotes. Pero mientras tanto,
Dios no se ha quedado sin sacerdotes. Ha escogido al nuevo pueblo que somos nosotros, a los del nuevo pacto, a nosotros que somos llamados la iglesia, nos ha escogido para también ser sus sacerdotes. Eso es maravilloso. Y es una de las funciones que la iglesia tiene. Uno de los oficios que ha sido dado por el mismo Señor. Y quiero ver aquí algunas de las características que Dios señala en los sacerdotes para que nos analicemos a nosotros mismos y digas, ¿lo estoy haciendo? ¿Debo hacerlo? ¿Lo estoy haciendo? ¿O cómo lo estoy haciendo? ¿O no sabía que tenía que hacerlo? Y ahora, pues, ya que tengo esa función, esa responsabilidad, lo tomaré. Ese es el propósito en esta mañana, que tú puedas aprender, meditar o recordar la posición que Dios nos ha dado de ser sacerdotes del nuevo pueblo. Y ya no es solamente una familia, sino son todos los creyentes, todos los que son del nuevo pueblo, todos los que son la iglesia del Señor. Entonces vamos a ver algunas de las características que están señaladas. Y el libro de los Hebreos es muy bueno, que le está hablando a la iglesia y está comparando el sacerdocio antiguo con lo que Cristo ya ha hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos en Hebreos 10, 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los sacrificios. Claro, este verso dice, ellos ofrecían sacrificios, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, porque lo está comparando con la obra de Jesús, que Él es el único sacrificio que pudo quitar definitivamente los pecados. Pero no me voy a enfocar en el propósito de los sacrificios que ofrecían los sacerdotes, sino en la labor del sacerdote, para decir que una de las características de un sacerdote es ser una persona consagrada, que consagra su vida al servicio de Dios. Y eso somos tú y yo. Hemos consagrado nuestra vida a Dios. En el momento que nos hemos arrepentido de nuestra vida y nos hemos entregado a Dios, hemos también rendido nuestra voluntad. Y ahora queremos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos sus sacerdotes, y Él quiere que nosotros seamos personas consagradas a este servicio, a este oficio. Tú eres sacerdote y no te puedes escapar. Tú estás consagrado para esto y así tienes que comportarte como una persona que ha consagrado su vida al servicio de Dios. A esto se le llama santidad. No en la acepción de la palabra que es limpieza, pureza, sino en el significado de separado, apartado. Dios te ha separado para este propósito. Te ha separado para que tú seas su sacerdote y tú tienes que considerarte que has sido apartado por Dios, dedicado para esta función. Así que tienes que retomarla si no lo estás tomando. Tenemos que recordar que esta es nuestra función como iglesia, ser sacerdote. Un sacerdote que va a traer la presencia de Dios. En Hebreos 5:1 encontramos este verso que dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, es tomado de los hombres y está para servir a los hombres, está a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, otra de las características de un sacerdote, no solamente que ha consagrado su vida a Dios para este servicio, sino que también es una persona que es una intermediaria de las demás personas. Como el sacerdote
se acercaba el pueblo y ellos tomaban las ofrendas del pueblo y se las llevaban a Dios. El pueblo no podía ofrecerlas por sí mismo. Era el sacerdote en medio, el canal, el intermediario. Y es la función que nos tiene que hacer pensar que nosotros también estamos para ser intermediarios de los demás, de tus demás hermanos, de la gente que está afuera. Tú también eres un vínculo intermediario para llevar a los demás hacia Dios, ya sea llevar las necesidades o ya sea llevar también el deseo de las personas de conocer a Dios, de saber algo más de Dios. Tú eres un intermediario de las personas que quieran ir hacia Dios. Tú eres el ayudador, tú eres el que desorienta. Era la persona, el sacerdote, era una persona que también enseñaba a la gente acerca de Dios, explicaba las Escrituras, y nosotros también estamos en esa posición de servicio para con los demás, ayudar a que los demás lleguen a Dios. Nuestra función sacerdotal, ayudar a conectar a la gente con Dios, ya sean creyentes o sean incrédulos. Les ayudamos para que se conecten con Dios. Somos como un maestro, como un tutor, como alguien que está allí para ayudar, para que los demás no se sientan solos o desorientados. Nosotros somos los que los orientamos, los que le ayudamos, los que estamos ayudándoles a que la gente se conecte con Dios. Esa también es una de las características de un sacerdote. Otra característica está en el capítulo 7 y el verso 25, que dice, está hablando de Jesús como sumo sacerdote, y dice, por lo cual Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, porque Él vive para interceder por las personas. ¿Qué es Jesús? Un sacerdote. ¿Y qué hace? Intercede, es un intercesor. Y si nosotros somos sacerdotes, también tenemos el trabajo de interceder por los demás. Esa es una labor muy importante. Allí en la soledad de tu casa, ahí estás pidiendo a Dios por la necesidad del hermano, de la hermana, de la familia, de lo que fuese. Tú estás siempre, Señor, ayuda, Señor, por favor, responde, por favor. Esa es una labor de intercesión, intercedes, como Jesús hace, intercediendo también por nosotros ante el Padre. Nosotros tenemos la misma función como cuerpo de Cristo, interceder los unos por los otros. Interceder por el incrédulo también, Señor, sálvalo, Señor, que él pueda conocerte, que brille una luz en su mente para que voltee su cara hacia ti, Señor. Bueno, es nuestra labor interceder, orar, interceder. También, otra de las características de un sacerdote es que era una persona que cuidaba las cosas que estaban consagradas a Dios. Por ejemplo, acá tenemos unas sillas que lo utilizamos, están dedicadas para este tiempo, tenemos que cuidarlas, ¿no? Que no se estropeen, que no se rompan, que los niños no estén pateando los instrumentos. Todo lo que hemos dedicado a Dios tenemos que cuidarlo. Pero es una cosa secundaria, lo importante es cuidar que nuestra vida esté siempre bien para con Dios, porque nosotros somos un cuerpo consagrado a Dios y tenemos que cuidar esto que ha sido consagrado a Dios. Y también cuidar de nuestros hermanos, que también son personas consagradas a Dios. Cuando vemos algún desliz, alguna cosa mala, alguna cosa equivocada, con amor nos acercamos porque cuidamos de las cosas que son consagradas para nuestro Señor. Hermano, hermana, no digas esto, está equivocado. No hagas esto, está equivocado. Hiciste esto, ofendió. No está bien. Cuidar que la otra persona, que es una persona consagrada a Dios, siga siendo santo, apartado. Entonces también es la labor del sacerdote cuidar de las cosas que son consagradas para Dios, para que sigan siendo consagradas a Dios. También se preocupaba de que el fuego puesto por Dios en el altar no se apagase. Siempre estaba echándole leñita porque ese fuego había sido iniciado por Dios y no debía apagarse. Y la responsabilidad era estar vigilando mañana y tarde que no se apagase el fuego de Dios. Si se olvidó echar leña por la tarde, pues a la medianoche se despierta a echar leña porque no se tiene que apagar.
Y eso habla también de nuestra devoción a Dios, de nuestro interés, de nuestro acercamiento para con Dios, de nuestra comunión con el Señor, que no tiene que apagarse, no tiene que extinguirse. Por eso el cristiano no tiene vacaciones espirituales. Siempre está con el fuego, siempre está avivado. Y cuando hay otras personas que se han descuidado y han apagado ese fuego, tienen que ayudar a que se vuelva a encender el fuego de Dios en esas vidas, porque el fuego de Dios no tiene que apagarse, no tiene que apagarse. Y los sacerdotes son cuidadores que ese fuego siga ardiendo. También un sacerdote era una persona conciliadora. Habían problemas, pleitos en el pueblo, ellos intervenían para arreglar, ayudar, para que haya otra vez paz, para que haya otra vez concordia. Esa también es una labor nuestra, de ayudar para que todo funcione bien, que no haya discordia, que no hayan pleitos, que no hayan enemistades, enojos. Ayuda para que todo vaya marchando bien. Bueno, esta es una de las características que encontramos en los sacerdotes que Dios ordenó y formó en el pueblo de Israel, y que de ahí tomamos estos consejos también para utilizarlos para nuestro sacerdocio. Amén. ¿Saben que los sacerdotes tenían unas vestimentas lindísimas, diseñadas por Dios, con un material fino, muy bonito? Su ropaje espléndido, era especial, no era cualquier cosa, era diferente a cualquier otra vestimenta, era especial. Tenía adornos, capa, hasta su gorrito, bueno, era muy especial. Y también, ¿de qué nos puede hablar o enseñar a nosotros esa idea que Dios tenía de vestir a los sacerdotes de una forma especial? Bueno, ahora no nos fijamos en la ropa, pero sí habla de dignidad de repente, de que nosotros seamos dignos. Me hace pensar cuando me gradué en la universidad en la profesión, nos dieron un emblema del colegio de contadores, ¿no? De oro, un emblema que teníamos que llevarlo en todos los trajes, en toda la ropa, ¿no? Y lo he usado en un tiempo y me lo he traído también para España, pero no lo he usado. Pero me hace recordar este anillo cuando lo veo, que yo soy sacerdote de mi casa y que tengo una esposa que cuidar, unos hijos a los que cuidar también en su vida espiritual. Es un recordatorio. Y no me sorprendería de que alguien que realmente tome muy en serio su sacerdocio para con Dios le ponga alguna decoración a su vestimenta para recordar que es sacerdote. No estaría mal, que tampoco pido que lo haga, simplemente que tú sepas que eres sacerdote y que hay algo que te está haciendo recordar que lo eres. Como era la forma de la vestimenta de ellos, que incluso utilizaban unas campanitas. Cuando andaban sonaban. Vale. Es una labor muy bonita que nos ha dado el Señor. Nuevamente vamos a mirar esta parte en Apocalipsis. Es algo que no es que haya dicho, a ver, ¿quién quiere? Levante la mano, se lo doy. Sino que se nos ha dado a todos. Jesús, cuando ha hecho su obra en nosotros, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha hecho sacerdotes. Es algo que no podemos decir, Señor, eso no lo quiero. Porque nos ha hecho como sacerdotes y un día nos llamará a cuenta diciendo, ¿qué has hecho de ese sacerdocio que yo te he dado para que tú lo administres? ¿Cómo has funcionado en ese oficio? Por eso, creyente, iglesia, tienes que tener en tu mente cada día que eres un sacerdote, hombre o mujer del Señor, y comportarte en eso. Ahora quiero ir a dos puntos que Pedro nos señala acerca de nuestro sacerdocio, para que lo tengamos claro y lo tengamos presente y para que lo podamos usar. En el Antiguo Testamento,
cada vez que el sacerdocio funcionaba bien, hacía que se manifieste la presencia de Dios. Queremos que en esta iglesia se manifieste la presencia de Dios. Que no solamente actuemos en astucia humana, en poder humano, en dinámica, en sabiduría humana, sino que Dios también se manifieste entre nosotros. Pues tenemos que asumir el sacerdocio de una forma correcta. Cada vez que el sacerdocio funcionaba, cosas sucedían. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a tomar posesión de la tierra de Canaán, ¿a quién mandaron adelante del río Jordán? Que las aguas estaban bravas, estaban llenas. Mandaron a los sacerdotes, vayan ustedes adelante. Y ellos cantando entraron en el agua no pasaba nada con el agua, y ellos más bien se estaban hundiendo cada vez más, cada paso a paso. Pero cuando ya el agua le empezó a dar a las rodillas, el agua empezó a disminuir. Y otra vez, como en el mar Rojo, que se abrieron las aguas, también ahí en el río Jordán las aguas también se abrieron. Y el pueblo pudo pasar. Cuando los sacerdotes empezaron a hacer su función. Cuando el sacerdocio comenzó, después que Salomón hizo un templo muy hermoso y se hizo la ceremonia inaugural, los sacerdotes empezaron a funcionar. ¿Y saben qué pasó? La gloria de Dios bajó de tal poder que tuvieron que salir porque no lo soportaban. Era una presencia tan fuerte y tan hermosa que la gente tenía temor de repente de esa presencia de Dios, porque el sacerdocio funcionó correctamente. Y hablando de inicio del sacerdocio, Levíticos capítulo 10, cuando empieza a funcionar el sacerdocio que Dios había indicado que se haga a través de todas las indicaciones ahí al pie del monte Sinaí por Moisés, cuando empezó a funcionar, capítulo 10 nos hace hablar, nos hace ver algo que escarapela, que pone de punta los pelos. Cuando los dos hijos de Aarón fueron muy contentos ellos a presentar fuego en el lugar santo, y lo que salió es fuego de Dios y los quemó, los mató, porque presentaron fuego extraño, dice la palabra, fuego extraño delante de Dios, fuego que Dios nunca había pedido. Porque nos hace pensar que el sacerdocio tenemos que hacerlo bajo las reglas de Dios, como Él quiere. Tenemos que cumplirlo de una forma correcta, no a nuestra antojadiza gana. Tenemos que hacerlo de acuerdo a como Dios quiere. Y nosotros tenemos un sacerdocio también para llevarlo adelante como Dios quiere. Por eso es que limpia tu corazón y tu mente de ideas extrañas a la palabra de Dios. De creencias extrañas. Claro, en estos tiempos estamos tan bombardeados de tantos grupos religiosos que se han salido de los parámetros bíblicos, han ido por sus propias creencias y nos han contaminado. Lo creas o no lo creas, estás contaminado. Y tienes que limpiarte para que tu sacerdocio pueda ser ejercido de una manera correcta. Y si no, Dios no va a recibir lo que tú estés presentando, ya te lo digo, ya lo vamos a ver más adelante. Así que cuando tú hagas algo, hazlo de acuerdo a la palabra de Dios, no a lo que has visto por allí o has escuchado por allá. Hazlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios te dice. Y yo digo esto porque la palabra de Dios lo dice, no porque me lo dijo la pastora. Entonces tienes que cuidar tu sacerdocio y que no ocurra lo que ocurrió con estos hijos de Aarón. Vale, vámonos a Primera de Pedro, capítulo 2. Aquí Pedro, he puesto en la pantalla el verso 5, pero voy a retroceder un verso antes donde Pedro está diciendo que nos acerquemos a Jesús, que es comparado como una roca grandota, una roca base, o sea, una piedra de fundamento, y que nosotros tenemos que
tenemos que edificarnos sobre esa piedra viva que es Jesús, desechada por los hombres, pero para Dios esa piedra que es Jesús es una piedra escogida y preciosa. Y nosotros, verso 5, también nosotros como piedras vivas estamos edificándonos como casa espiritual y como sacerdocio santo. Aquí nos habla de dos cosas, nos va a decir Pedro. La primera es que tenemos un sacerdocio santo. ¿Para qué nos sirve ese sacerdocio santo? Ahí lo dice en el para. Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando habla de un sacrificio, de un sacerdocio santo, es un sacerdocio apartado. Puede utilizar todos los significados de lo que es santidad, pureza, y también apartado para un uso especial solo para Dios. Un sacerdocio santo por medio del cual nos comunicamos con Dios y le podemos ofrecer sacrificios espirituales que son aceptables por Dios. Solamente a través de un sacerdocio santo, ejerciendo un sacerdocio santo, Dios podrá recibir lo que le presentemos espiritualmente. Todo tipo, aquí llamados sacrificios espirituales, toda cosa que le queremos presentar a Dios, será aceptable si viene de un sacerdocio santo. Y como somos susceptibles a ensuciarnos, el mundo nos está contaminando. Por eso tenemos que ser unos guardianes de nosotros mismos, cuidando qué entra por nuestros ojos. Porque lo que entra por los ojos nos puede contaminar. ¿Qué estamos escuchando? Porque lo que escuchamos también nos contamina. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos deseando, pensando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A dónde estamos yendo? Tenemos que cuidar que eso sea santo. Que sea santo. Cuando ejercemos un sacerdocio en el lado santo, un sacerdocio santo, y realmente estamos así en buena comunión con Dios, Dios aceptará lo que le estamos presentando a Él. Eso es lo que nos dice Pedro. Edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Luego en el verso 9 nos habla de otro tipo de sacerdocio que también tenemos que ejercer. Realmente son dos: sacerdocio santo, y como dice en el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces aquí dice que nosotros tenemos un sacerdocio real, un real sacerdocio. Tenemos un sacerdocio santo para poder ofrecer sacrificios espirituales a Dios que sean aceptables, y tenemos un sacerdocio real. ¿Para qué? Ahí también dice un para. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El sacerdocio real es el que utilizamos para guiar a otras personas a la luz admirable del Señor. A esas personas que están en tinieblas. Es decir, es un sacerdocio que nos hace evangelistas, que nos hace evangelizar, que nos hace predicar el evangelio a las personas que todavía no tienen el conocimiento de Dios, no tienen la salvación de Dios, no tienen el favor de Dios. Ese es nuestro sacerdocio real, que también tenemos que ejercer. Sacerdocio santo para dirigirnos a Dios, sacerdocio real para guiar a otras personas a la salvación en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo estás ejerciendo tu sacerdocio? ¿Tienes las características que ya hemos visto de los sacerdotes? ¿Cada día piensas que eres un sacerdote para interceder por otros? Para para arreglar problemas entre otros.
para ser mediador de otras personas a Dios, para ser santo. Estás ejerciendo ese sacerdocio que Dios te ha dado con sabiduría y con buena administración, y si no, pues es tiempo de pensar y tomar en cuenta esta posición, este oficio que ha venido también con la salvación, y piensa de ti como un sacerdote, que es el que hace a través de una buena función atraer la presencia de Dios, y cuando viene la presencia de Dios suceden cosas. Así que piensa en esto, medita en esto esta semana. Dios nos bendiga. Hasta aquí con esta meditación. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque tus planes para nosotros son maravillosos. Gracias, Señor, por habernos dado este oficio, esta responsabilidad. Y te pedimos que con tu Espíritu Santo dentro de nosotros nos ayude a responsabilizarnos de esta función y de comportarnos a la altura de esta magna profesión que tú nos has dado, Señor, de ser los sacerdotes tuyos, este encargo, esta función que tú nos has dado. Gracias, bendito Señor, porque esta posición es bellísima, es buena, y ayúdanos a cumplirla, a ejercerla aquí en la iglesia, Padre, para que esta iglesia funcione como tú quieres que funcione. Todos aquí, siendo un reino de sacerdotes y una nación santa también, Padre. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre y ayúdanos, Señor, a ser fieles. En el nombre de Jesús. Amén.